no estamos abiertos a producir incentivos migratorios porque ya tenemos suficiente población en Chile. En agosto de 2024, solo un par de meses atrás, un grupo de políticos de un partido de la oposición, de la UDI, propuso concederle la nacionalidad por gracia a 7 venezolanos que, sostenían los diputados, estaban siendo perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Consultada por la iniciativa de los diputados UDI, la vocera del gobierno y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, indicó con claridad que desde el gobierno, la cito, no estamos abiertos a producir incentivos migratorios porque ya tenemos suficiente población en Chile. Vallejo instó a los parlamentarios incluso a ubicarse un poco. Les dijo de hecho que la verdad es que aquí hay que hacer propuestas que sean evidentemente responsables. Y les dejó clarísimo los efectos que ese tipo de medidas, como las que propusieron algunos de los diputados de la oposición, podían tener en nuestro país. No podemos estar haciendo ofrecimientos a priori de ese tipo, que generen un incentivo a mayor migración, porque también tenemos capacidades que son limitadas como país, les reclamó la vocera Vallejo. Es decir, desde el gobierno, Camila Vallejo descartaba la propuesta de conceder nacionalidad chilena a 7 venezolanos, insinuando no solo que se trataba de una medida irresponsable, sino que también generaría un incentivo para nuevos movimientos migratorios hacia nuestro país, imposibles de asumir atendidas nuestras limitaciones. Esto ocurrió, decíamos, solo un par de meses atrás, cerca de 4 meses atrás. El asunto es que el 11 de diciembre pasado, al estar concluyéndose la semana pasada, a fin de año, en diciembre, ahora, misma época en que se efectuaron los indultos o el arreglo para reiniciar el proceso constituyente, en un encuentro en la CEPAL denominado Evento Ministerial del Proceso de Cartagena más 40, el nuevo subsecretario del Interior, antes ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, anunció que el gobierno de Gabriel Boric estaba estudiando el desarrollo de un proceso de regularización de inmigrantes ilegales. Raro. El subsecretario optaba por anunciar este proceso de regularización de inmigrantes en una instancia internacional promovida por la ACNUR, relativa a refugiados y no a cualquier tipo de inmigrantes, antes que comunicarlo formalmente en el medio nacional. Por supuesto, la crítica al anuncio de Cordero no se hizo esperar, y es que, a todas luces, el solo anuncio de regularización de inmigrantes ilegales podría traer efectos perjudiciales para nuestro país. Por de pronto, el mismo que la ministra Vallejo denunció unos meses atrás para desechar la propuesta de nacionalización de esos 7 venezolanos que comentábamos. O sea, el generar incentivos para nuevas oleadas migratorias. El asunto es que, en este caso, fue la misma Camila Vallejo quien, ante las críticas de que la regularización provocará un efecto llamada, o sea, el incentivo a nuevos movimientos de inmigrantes hacia Chile, fue la misma Vallejo la primera en descartar aquello de plano. Y su explicación fue, ahora, que no habría incentivo porque el proceso de regularización promovido por el gobierno, cito, no garantiza nada. Entonces, en este caso, para Camila Vallejo, no existiría incentivo para mayor migración, como decía ella, pero hace 4 meses, con la propuesta de nacionalización de 7 venezolanos, sí. De nuevo, raro o esta vez derechamente descarado. ¿Cómo que no garantiza nada? A ver, entonces, ¿para qué lo regulariza? ¿Por qué hay que siquiera molestarse en regularizar? ¿O acaso entonces no importa estar ilegal o legal en Chile para cualquier efecto? A ver, podría ser, pero en ese caso poco se explicaría la medida anunciada por el gobierno del que Vallejo es parte. En fin, ¿quiénes serían regularizados? Luis Cordero, el sucesor de Manuel Monsalve en Interior, señaló que la medida estaría destinada a aquellos inmigrantes ilegales que formaron parte del proceso de empadronamiento biométrico llevado a cabo a finales del año 2023 y comienzos del 2024, y que concluyó con el registro, escuche bien, de más de 182.000 inmigrantes ilegales. Pero, ¿qué pasó? En julio del año pasado, el que estaba encargado de esto en ese entonces, Monsalve, en discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, sostuvo que ni el enrolamiento ni el empadronamiento biométrico constituyen un mecanismo de regularización. Quiero ser muy tajante en aquello, insistió el ex subsecretario hoy en prisión preventiva por los delitos de violación y abuso sexual. Y, a ver, sí, efectivamente el empadronamiento era eso, una especie de registro.
Pero Monsalve señaló también que esa herramienta cumpliría solo el objetivo de, lo cito, tener la identidad de las personas. Lo que no se quiso decir, y lo que se negó incluso, es que el empadronamiento era el paso anterior a la regularización, el eslabón inmediatamente previo. Por eso, aparecer ahora, me refiero a Toá o a Cordero, aparecer ahora señalando que el empadronamiento no constituye regularización es un chiste de mal gusto. Es solo un descarado embuste. Es exactamente el mismo tipo de embuste en el que incurren quienes desde el gobierno y también desde la oposición han defendido el PAIC, el llamado Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Dicen sus defensores que este programa no armoniza y que por tanto no habría problema alguno en él. Lo que no dicen, o derechamente niegan, es que el programa es la primera etapa de un proceso de 3. Es la parte denominada psicosocial, que interviene de forma agresiva, con el llamado enfoque afirmativo, la mente de los menores de edad, su entorno familiar y su comunidad educativa. Y, a ver, ¿para luego qué? Para luego seguir con hormonización, o sea, bloqueo de pubertad y hormonas cruzadas, para terminar con cirugías de reasignación de sexo, tercera etapa. Bueno, el PAIC no hormonizará, pero deriva a hormonización. Entonces, un embuste. El empadronamiento no era ni es regularización propiamente tal, pero sí es el paso anterior a la regularización. Otro embuste. Insisto, lo cierto es que ahora esos empadronados serían el público objetivo de este proceso de regularización. Entonces, a ver, volvamos. Para entender el desdoblamiento insufrible de la vocera Vallejo, la concesión de nacionalización por gracia a 7 venezolanos provocaría efecto llamada e incentivo a la inmigración, y el anuncio de regularización al cual podrían postular más de 180.000 inmigrantes ilegales, ¿no? En el fondo, y esto es lo que pasa aquí, como decía un profesor bastante reputado y poco inclinado a las redes sociales, nadie aguanta un Twitter, nadie aguanta una revisión de hemeroteca, y esto lo resiente prácticamente toda la clase política. Y, a ver, en inmigración, ¿qué decir? Quizás muchos de ustedes no lo recuerden, pero el martes 27 de julio de 2021, 3 años y medio atrás, la senadora Jimena Rincón y los hoy ministros Álvaro Elizalde y Carlos Montes, junto con otros senadores, presentaron un proyecto de acuerdo para, miren, escuchen bien, para detener las expulsiones de inmigrantes. Se trataba del proyecto de acuerdo número 2184-12, para que ustedes puedan buscarlo si quieren, y que solicitaba lo siguiente al entonces presidente Sebastián Piñera. Solicitaba el proyecto que el presidente, abro comillas, instruya al ministro del Interior y al subsecretario a detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional. Firmaron y votaron favorablemente ese proyecto Yasna Proboste, Francisco Buenchumilla, Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Jimena Rincón, Álvaro Elizalde, Carlos Montes y otros más. Y se trataba de un proyecto que se presentaba en respuesta a los vuelos de expulsión que estaba llevando adelante el gobierno en ese entonces. Vuelos de expulsión de inmigrantes ilegales condenados por delitos de secuestro, de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, o también por ingreso clandestino al país y por tener adicionalmente antecedentes penales en su país de origen, y por delitos como hurto agravado, tráfico de armas y actos sexuales con menores de 14 años. Resulta que a estos senadores de la República no les parecía nada mejor que instar al presidente de la época a detener las expulsiones de este tipo de sujetos. De nuevo, venga, porque incluso aunque usted sea un delincuente, lo protegeremos desde el Senado de Chile. En fin, pensar que un montón de gente, en eso que se llama la centroderecha, estuvo a la siga de Jimena Rincón durante buena parte de los procesos constituyentes fracasados de 2022 y 2023. Hicieron lo que ella y Walker querían, e incluso algunos la vieron como una buena candidata presidencial. En fin, nadie resiste el Twitter en la clase política, como decíamos. En 2019, Cecilia Pérez, la que entonces ocupaba el cargo que hoy tiene Camila Vallejo, declaraba abiertamente que Chile iba a recibir inmigrantes hasta que el país resista. Ese era un llamado bastante claro que dejaba poco a la duda. Difícilmente la mejor declaración para un gobierno en esta materia. Solo imagínense la que se armaría si Camila Vallejo dijera algo como eso ahora siendo vocera. En fin, sea como sea,
El asunto es que la clase política completa estuvo constantemente dando señales, todos o casi todos. Y por eso lo que pasó la semana pasada con el anuncio de Cordero con respecto a los inmigrantes empadronados se veía venir de uno u otro modo. Desde FNM, el 16 de mayo, nos preguntamos para qué se había realizado el empadronamiento si no era para posteriormente regularizar a esos inmigrantes ilegales, lo que Monsalve en su minuto negó. El 19 de mayo advertimos que lo que se venía era un nuevo perdonazo migratorio. El 29 de mayo de ese mismo mes, interpelamos al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, al respecto. Le preguntamos qué haría realmente con los empadronados y advertimos en esa misma instancia por redes a los diputados republicanos de Renovación Nacional y la UDI. El 17 de junio insistimos en que el gobierno estaba preparando el perdonazo y que contaba ya con el apoyo de personas de la oposición, como, por ejemplo, el senador Osandón, y apoyos también de la Conferencia Episcopal. El 4 de julio, después del polémico viaje al sur de Gabriel Boric, sostuvimos que el empadronamiento era el primer paso del nuevo perdonazo migratorio, del nuevo proceso de regularización. En fin, pasó lo que pasó y el asunto comenzó a avanzar rápidamente. Vamos a ver qué es lo que se viene, pero antes unas cosas más. El anuncio de regularización generó polémica, mucha polémica, al punto de que la propia Carolina Toá señaló que no se ha anunciado nada. O sea que Cordero no había dicho nada, no hay proceso todavía ni nada. Y el mismo Cordero, de forma más ridícula, así como si nadie revisara un poco las comunicaciones en el gobierno, Cordero nos aclaró que en verdad no son 182.200 los inmigrantes ilegales que podrán optar al procedimiento de regularización, sino solo 182.000, o sea, 200 menos. Algo así como, oye, no se preocupen que no son todos. El 0,1% está descartado del proceso de regularización. ¿Ya? Porque eso es. Esos 200 son el 0,1%. Entonces, todo en orden. ¿Ya? Y bueno, y así las cosas, la medida de regularización de inmigrantes ilegales comenzó a recibir apoyos esperables. Los líderes de los gremios empresariales, Antonio Walker y Ricardo Mehue, de la Sociedad Nacional de Agricultura y la CPC respectivamente, apoyaron la medida de regularización de inmigrantes ilegales. Miren, dijeron cosas como esta, como la siguiente. Todo lo que está haciendo el subsecretario Lucho Cordero está muy bien alineado, con harta confianza. Lucho. Esto, refiriéndose a la regularización, esto es urgente, no es para mañana, es para hoy. Y rematan diciendo que Chile no es capaz de abordar la realidad de la agricultura con trabajadores nacionales. Como decíamos, apoyos esperables, sin sorpresa. Y es que estos mismos grupos empresariales ya se habían sumado a entregar las cotizaciones previsionales de los trabajadores al reparto y a subir los impuestos de personas naturales. Insisto, sin sorpresas, porque ya sabemos para quién juegan. ¿Sí? Esto es igual que las organizaciones de trabajadores y sindicatos. Desde la Iglesia Católica, desde la máxima autoridad en Chile, Fernando Chomalí, se respaldó expresamente, y esto es al menos curioso, se respaldó primera y expresamente a los dirigentes empresariales. Quizás podría haber respaldado el proceso, la medida, la idea detrás, pero primero tuvo palabras para Walker y Mewes. Miren, esto dijo Chomalí. Walker y Mewes dijeron algo cierto. A los migrantes los necesitamos y no seamos hipócritas. Además, sostuvo que Chile no es un país racista, pero tengo la impresión que se han generado vientos de xenofobia como un proceso de criminalización de la gran mayoría. Esto es lo que viene siendo, en todo caso, la reafirmación de algo que ya había sostenido la Conferencia Episcopal al menos desde junio de este año, en palabras del arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, que decía en ese entonces lo siguiente, veamos. Pedimos a las autoridades que favorezcan estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de las personas que hoy están en condición irregular y no tienen problemas penales o delictuales. Esta postura es en el fondo también lo que advertimos en junio pasado. La Iglesia Católica estaba presionando por la regularización, ya lo que en todo caso se entiende a la perfección a la luz del tipo de paradigma y política migratoria que se defiende desde el mismísimo papado de Francisco en su encíclica Fratelli Tutti o en las denominadas Jornadas Mundiales del Migrante y el Refugiado, que el mismo Papa celebra año a año. Francisco, el Papa, ha dicho cuestiones como estas. Mira, para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo.
a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. La alarma sobre las oleadas migratorias serían sinónimo entonces de xenofobia y repliegue sobre uno mismo. Claro, esto es fácil decirlo, sobre todo si no es Ciudad Vaticano el destino de dicha oleada, ¿ya? Y por eso, para el Papa también, es fácil sugerir cosas como esta, como sugerir que la situación migratoria implicaba respuestas como el incremento y simplificación en la concesión de visados, la entrega de alojamientos adecuados, la garantía a los inmigrantes de los servicios básicos, entre otras cosas, o que el estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, que fue lo que sostuvo expresamente en la edición 2018 de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. En definitiva, todo esto parecía una idea genial. Y por supuesto, como sostenía Vallejo ahora sí, no iba a existir en este caso efecto llamada posible. Y así se fueron alineando las distintas élites en dicha postura. Las autoridades de gobierno, por supuesto, los gremios empresariales, la máxima autoridad de la Iglesia, y como ya vimos, no me refiero al rector que de cuando en cuando reparte sermones cada domingo, pero él también está alineado con esto. Lo están incluso algunos senadores de la oposición, todos alineados en que el proceso de regularización tiene que ir sí o sí y que no habrá efecto llamada o incentivo alguno a nuevas olas. Sin embargo, la realidad les pasó por encima a todos ellos rápidamente. Solo un par de días después, más de 3.000 inmigrantes acudieron caóticamente al Estadio Chile para participar del proceso de enrolamiento que el Registro Civil había anunciado días atrás en cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Migraciones, que permite a los inmigrantes obtener un rol único nacional, un RUN, para acceder a servicios como salud y educación. Desbordaron la capacidad del lugar, provocaron malestar en los alrededores e incluso empujones y disturbios. ¿Qué pasó? Pasó lo que señaló el propio director del Registro Civil. Lo leo. Ha ocurrido una lamentable confusión. Esta no es la instancia para quienes estén en situación migratoria irregular y quieren regularizar. Jaime Gajardo Falcón, el nuevo ministro de Justicia, respaldó la postura del director del registro. Como se generó esta confusión, llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara, aunque Luis Eduardo Taller, el director nacional de Migraciones, contradijo al ministro de Justicia y descartó la relevancia de la confusión. Toá, Cordero y Taller fueron citados a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara para dar explicaciones sobre el anuncio de regularización y el caos producido también en Estadio Chile. Ni Carolina Toá ni Eduardo Taller asistieron, se restaron, pero lo cierto es que su presencia no era realmente necesaria, porque lo que ocurrió en el registro civil el día lunes había sido evidente. Miles de inmigrantes se habían agolpado en masa porque el gobierno anunció un proceso de regularización, efecto llamada interno. De eso se trataba, de eso mismo que Vallejo acusó respecto de la propuesta de la UDI de nacionalizar a 7 venezolanos 4 meses atrás. Esto es lo que estaba pasando en Chile, mientras que en el país del lado, o mejor dicho de arriba, Perú, anunciaba una nueva medida de control de frontera. Nos referimos a una norma que modifica el decreto legislativo de migraciones peruano, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, y que permite expulsar a los ciudadanos extranjeros que no cumplan la obligación de identificarse ante las autoridades locales. Serán expulsados del territorio nacional aquellos extranjeros que incumplan con la obligación de identificarse ante la autoridad competente. Eso es lo que establece la nueva norma migratoria del país vecino. ¿Y cómo es que se nota el nivel de desconexión y desacople de nuestras élites que, en paralelo al anuncio de regularización y con las energías y recursos invertidos en reformar el sistema político, después de los 2 fracasos constituyentes, lo que a mi juicio debe haber sido la noticia de la semana pasó colado? A ver, Arica, 16 de diciembre de 2024. La Fiscalía de la ciudad formalizó por delitos terroristas a 3 reos, miembros de la banda de crimen organizado extranjera Los Gallegos, que planificaron un atentado con bombas contra el Juzgado de Garantía de Arica, el Tribunal Oral Lo Penal y el penal en donde se encuentran actualmente recluidos. ¿Cómo se explica esto? Estos delincuentes querían volar con un coche bomba a los tribunales que están juzgando a 38 miembros de la banda, junto con el recinto penitenciario en donde se encuentran presos esos mismos miembros. Nos referimos a 38 miembros de Los Gallegos, un 90% de ellos de nacionalidad venezolana,
que están sometidos a juicio en Arica por 22 delitos, entre los cuales se encuentran múltiples homicidios, tráfico de armas y drogas, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato y otros más, y respecto a los cuales la Fiscalía pidió presidio perpetuo para 11 de los 38 y más de 200 años para los demás acusados. Esto que pasó en Arica debió haber generado un remesón en la clase política tremendo. Debió haber inquietado a los gremios empresariales y motivado a las autoridades eclesiásticas a las exclamaciones y las oraciones. Porque lo cierto es que ninguna de sus actividades es realmente posible en esas condiciones. Pero no. Esto no ocurrió en el Congreso de Chile. No ocurrió en el edificio corporativo de EIT Logística ni en las bodegas de una agropecuaria. No. Fueron los tribunales de una ciudad pequeña y remota los que casi son estallados por una banda de crimen organizado extranjera. Miren, vamos con unos datos impactantes que la discusión migratoria debería tener sobre la mesa. Vamos con más evidencia, que es lo que solemos acompañar siempre en esta columna. Datos de Gendarmería de Chile actualizados al 30 de noviembre de 2024. En nuestro país, la población extranjera representa un 8%, mientras que la chilena el otro 92%. Sin embargo, esto en las cárceles a nivel nacional es diferente. Los extranjeros, siendo el 8% de la población nacional, representan el 15% en las cárceles. Y de hecho, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, los reos extranjeros aumentaron en un 40%, la mayoría de Venezuela, Bolivia, Colombia y Perú. Y esto, revisado a nivel regional, específicamente en la zona norte del país, es aún más preocupante. Arica y Parinacota. En Arica y Parinacota, los extranjeros representan un 13% de la población regional total, pero en las cárceles son el 34%. En Tarapacá, los extranjeros representan un 19% de la población, pero en las cárceles son, atención aquí, el 50,2%. O sea, los extranjeros en Tarapacá no son ni una quinta parte de la región, pero sí más de la mitad de los reos. En Antofagasta constituyen el 15% de la población regional total, pero en las cárceles son el 38%. Y en Atacama son solo el 6% de la población regional, pero el 18% en las cárceles. A ver, dimensiones del fenómeno migratorio ineludibles que no pueden ser ignoradas ni minimizadas. A ver, este debate tiene mucho de mentiroso, hay que decirlo, ¿ya? Y para promover la tesis pro regularización de inmigrantes ilegales se usan dos artilugios de reducción. El primero es reducir la cuestión migratoria al asunto mano de obra. Se asienta la idea de que existe una necesidad que cubrir y que en ello la regularización juega un rol crucial. Y el segundo, que sonará contraintuitivo porque es así, es contraintuitivo, es que por otra parte se busca reducir la cuestión migratoria justamente a la arista de delincuencia para desacreditar a los supuestamente xenófobos por argumento de la mayoría y así cerrar el debate al respecto. A ver, ¿a qué me refiero con esto último? A que quienes promueven la política de regularización y de multiculturalismo les resulta poco costoso quedarse en el aspecto delincuencial del asunto porque eso les permite señalar que la mayoría son honestos, dicen, no son delincuentes, trabajan y en razón de aquello minimizar la importancia de dicha variable en el debate. Ya, pero respecto a esto hay que decir varias cosas. Ya, lo cierto primero es que los inmigrantes ilegales ingresaron y o permanecen en nuestro país incumpliendo todas y cada una de nuestras reglas. Lo cierto es que si trabajan, lo hacen sin estar realmente autorizados para hacerlo. Y lo cierto es que muchos de ellos, y esto es un ejemplo, más de 500.000, incluidos legales e ilegales, no cotizan para el Fondo Nacional de Salud, pero se benefician de las prestaciones a las que da derecho. ¿Ya? Eso solo como ejemplo. Entonces, a ver, está bien. Uno podrá razonablemente decir que la mayoría no es delincuente, razonablemente decirlo, pero de ahí a dotarlos de un nivel de virtuosidad intachable, hay varios saltos. Y ojo, en todo caso, en la Cámara de Diputados se está discutiendo actualmente el tipificar como delito el ingreso clandestino. O sea, podría ser también que eso de que no todos son delincuentes llegase hasta por ahí nomás respecto de los nuevos ingresos si es que ese proyecto se transforma en ley. Además, se dice esto de que la mayoría no es delincuente, como si el ingreso de 16.000 delincuentes de alta peligrosidad no fuera suficiente motivo de preocupación, o de 2.000 delincuentes. ¿Ya? Y digo 16.000 y 2.000 porque estoy pensando en que solo el 1% de los inmigrantes presentes en nuestro país lo sea.
el 1% del total de inmigrantes y el 1% de los inmigrantes ilegales. Ustedes, si quieren, estimen a la baja el 0,5%. Siguen siendo 8.000 y 1.000. ¿Es trivial acaso? Y eso solo si nos quedamos con la cuestión cuantitativa del asunto. ¿Ya? Lo que, por cierto, es también una reducción del debate, porque ignora que la delincuencia y la criminalidad organizada tienen a su vez una dimensión cualitativa y no solo de número. ¿Ya? ¿Y qué mejor ejemplo en eso que la situación carcelaria? Pero, bueno, sea como sea, el debate no es solo de mano de obra ni de mayorías no delincuentes. La cuestión migratoria se refiere a muchas otras cosas, a la disolución de la identidad nacional, a aspectos relativos a la cultura e idiosincrasia. A ver, no nos engañemos. ¿Por qué creen ustedes que ahora el discurso de las incivilidades está tan de moda? El ruido, las parrillas con carne de dudosa procedencia, los mercados de productos que no le cuento. En fin, ¿y qué decir de derechos sociales y prestaciones públicas? O sea, si eso no es parte del debate del proceso de regularización de inmigrantes ilegales, la desconexión y desidia es total. Aquí no entraremos en sumo detalle al respecto. Lo hicimos con Teresa Marinovich en uno de los programas de esta semana en FNM, que sugiero revise al terminar esta columna. Dejaremos el link en la descripción de este video. Pero, de todos modos, adelantemos un poco para formarnos un panorama general de lo que es la satisfacción de derechos para inmigrantes en Chile. Miren, esto es Ley de Migraciones actual. Miren, principio de valoración de la migración para el Estado de Chile. Artículo 8. Principio de no criminalización de la inmigración ilegal. Principio de integración e inclusión que incluye el deber del Estado chileno de fomentar la interculturalidad. El principio de promoción, respeto y garantía de derechos de los inmigrantes sin importar su condición migratoria y que en cuanto a derechos sociales obliga al Estado a adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado para lograr la plena efectividad. Derecho a acceso a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales. Acceso a prestaciones de seguridad social en igualdad de condiciones. En educación existe cobertura total, incluso gratuidad universitaria. Priorización de inmigrantes ilegales en los jardines infantiles Junji por sobre chilenos, hijos de madres adolescentes, niños discapacitados, hijos de padre o madre con cáncer o trastorno psiquiátrico, hijos de madres solteras o los más de 500.000 de inmigrantes que no cotizan nada en el Fondo Nacional de Salud, pero reciben gratuitamente la cobertura que éste presta. A ver, ¿quiénes son los que tienen que lidiar con todo esto? ¿A quién le pega realmente todo esto? Bien decía Daniel Mansuy en su columna del domingo pasado que, lo cito, esas tensiones no están distribuidas equitativamente, sino que recaen sobre los sectores populares. Las élites no perciben lo mismo que el resto de la ciudadanía. Y por eso señalaba también Mansuy que la regularización es la medida que las élites cosmopolitas de izquierda y derecha defienden en todo el mundo. Eso es, exactamente eso es. Ese listado de cosas que acabamos de mencionar, presentes en nuestra legislación migratoria actual, no las viven esas élites de las que hablaba Mansuy y que hoy abogan por la regularización. A ver, digámoslo nosotros en forma menos elegante que Mansuy. Esas élites no se pelean un cupo en el jardín infantil Montessori por las razones que sí lo hace el chileno que tiene que ir a Junji. No compiten con un criterio de priorización de inmigrantes ilegales injusto en los colegios San George, Verbo Divino, Ursulinas o Los Andes. No se les sobrecarga la clínica alemana o la Las Condes. No compiten por subsidios habitacionales para comprar en Indesa, Moller y Pérez Cotapo o Almagüe. A esas élites no les encarpan el Parque Bicentenario, el Polo San Cristóbal o el Club de Golf Los Leones. Nada de eso les pasa a esa élite que hoy empuja la regularización y por eso en parte es que la defienden. Vamos cerrando. Se podría pensar, con cierto nivel de razonabilidad o aceptabilidad, en un eventual proceso de regularización, pero siempre a modo de ley de punto final, por decirlo de algún modo. O sea, ok, nos quedamos con lo que ya ingresó, se regularizará y se acabó. A Chile no se entra ilegalmente ni se permanece ilegalmente. A Chile se ingresa y permanece legalmente. Punto final. Pero lo cierto es que este no es el caso. Porque la política, y sí, lamentablemente necesitamos a la política en esto, la política no se ha hecho cargo. Primero porque engendró una ley migratoria que encierra en sí misma el germen de la autodestrucción de nuestra identidad nacional y cohesión social, y que establece un estado de bienestar migrante que no puede garantizar ni siquiera para los propios chilenos.
La política no se ha hecho cargo porque ha gestionado la cuestión migratoria de manera totalmente deficiente, porque no impide ingresos, porque no reconduce y porque no expulsa. ¿Ya? Porque entre 2018 y septiembre de 2024 han ingresado más de 220.000 inmigrantes ilegales a Chile, de los que tenemos registro, y se han ejecutado solo 9.660 expulsiones. Es decir, la relación entre ingresos ilegales y expulsiones es de 4,4%. 4,4% de expulsiones en relación con los ingresos ilegales entre 2018 y 2024. Por eso es que es imposible entender la regularización como punto final, porque no hay condiciones para aquello. Y si ni siquiera es eso, un punto final, no puede haber cabida alguna para esa medida. Ya porque en esas condiciones estamos ante un no acabar, algo que se repetirá y repetirá. Estas son nuestras condiciones, efecto llamada constante y escaso control migratorio. Y por eso estas cosas que están pasando van a continuar, van a ir en aumento. Hay muchos aspectos del mundo criminal importados desde fuera que están recién comenzando a desarrollarse o que recién comenzamos a alumbrar. Haremos un breve spoiler de uno de aquellos que en el próximo tiempo estaremos tocando con más detalle. El fentanilo. Miren, bien breve. El área de estudios de FNM realizó un mapeo legislativo de la Comisión de Seguridad de la Cámara. O sea, una revisión acerca de qué es lo que ha estado viendo la Comisión en estos últimos 2 años, 2023 y 2024. Una montonera de proyectos de ley que ingresan a la Comisión. Nos detuvimos en un proyecto de ley interesante, presentado en noviembre de 2023 por diputados de varios partidos. UDI, Republicanos, RN, Socialistas, Amarillos, entre otros, y que busca, señala el propio proyecto, una respuesta penal más drástica en lo que respecta al uso y producción de fentanilo para prevenir su ingreso al territorio nacional y los devastadores efectos de esta droga en la salubridad. ¿Por qué nos llamó especialmente la atención o por qué poner las energías aquí? El pasado 5 de noviembre de 2024, la Contraloría General de la República publicó un informe en el que da cuenta el haber detectado la falta de ampollas de fentanilo, 125 ampollas en concreto, y 79 de morfina en la Dirección de Salud de Carabineros, sin el debido respaldo o registro de su salida en el sistema informático de abastecimiento y compras en el que se lleva el control de los productos farmacéuticos. Todo lo cual motivó la apertura de una investigación penal apenas Contraloría lo puso en conocimiento del Ministerio Público. En paralelo, en fechas cercanas, hace pocos días, el CITUC, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, publicó algunos datos acerca del progresivo aumento de los casos de intoxicación con fentanilo en Chile en los últimos años e identificó además que el fentanilo farmacéutico es el que reporta el mayor nivel de tráfico ilegal. Estamos hablando de fentanilo presente en hospitales y centros médicos que luego se traslada al mercado ilegal. También en estas últimas semanas, la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público entregó el documento Informe Crimen Organizado en Chile, que, entre otras cosas, da cuenta de una sustancia calificada como 50 veces más potente que la heroína y entre 75 y 125 veces más que la morfina, que podría matar con dosis de 2 miligramos y cuyas incautaciones en Chile, medidas en ml, se triplicaron entre 2022 y 2023. En fin, dijimos que sería solo un breve adelanto. Un fenómeno criminal importado en expansión, recién siendo alumbrado y con un potencial de daño brutal. El proyecto de ley que mencionamos recién duerme en el Congreso desde hace más de un año e incluye dentro de su contenido normas como esta. Una que sanciona la producción, internación, comercio o distribución de fentanilo o sus derivados sin autorización y en contravención de la ley. Y también otra que sanciona la asociación y conspiración para cometer alguno de esos delitos. Otra que sanciona la posesión no habilitada. Una que prohíbe la aplicación de las penas sustitutivas de la ley 18.216, a excepción de la expulsión del territorio nacional para los extranjeros, para quienes sean condenados por los delitos que comentamos recién. Se establece a su vez una habilitación única y exclusiva a la autoridad sanitaria para autorizar la fabricación o importación de fentanilo en casos calificados y por resolución fundada y solo para uso medicinal, etc. Miren, eso y otras cosas más. Algunas preguntas y nos vamos. Los diputados que presentaron el proyecto estimaron que para perseguir lo relacionado al fentanilo, a su internación, etc., se requiere de una modificación legal. Siendo así las cosas, me imagino que por razones que responden a lo estricto que puede ser el derecho penal,
¿Qué se hace hoy con el fentanilo? ¿Qué se está haciendo hoy con el fentanilo? Lo pregunto bien en serio. ¿No se está persiguiendo o se está persiguiendo con menos eficacia que en el caso de otras drogas? Es una pregunta. Y lo segundo, lo último, se trata de una moción parlamentaria con firmas de varios partidos, del oficialismo y de la oposición. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no se legisla al respecto? Porque ya llevamos escuchando durante semanas que la gran traba a la solución de los verdaderos problemas de nuestro país se encuentra nada más y nada menos que en el sistema político y su consiguiente reforma. Ya, pero lo cierto es que si uno se da el trabajo de revisar y vigilar la labor, por ejemplo, de las comisiones de seguridad o de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, se da cuenta de que el problema no es precisamente de acuerdos o de la falta de aquellos, sino de una cuestión de priorización, de urgencia, de qué temas está considerando la clase política como relevantes y cuáles se está relegando a un segundo o tercer plano. Dejo 3 temas en los que existe más de un proyecto de ley que llevan firmas de diputados de todo el arco político y respecto a los cuales, si hubiese foco y priorización, estarían aprobados a la brevedad. Primero, resguardo de la identidad de los gendarmes al interior de los recintos penitenciarios. Segundo, aseguramiento del origen lícito de los honorarios de los abogados de narcos. Y tercero, aseguramiento del origen lícito de los dineros con que se paga la caución que reemplaza la prisión preventiva en casos de ley 20.000. Juzguen ustedes. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.